Hola, buenas noches, Mati. Saludos a todas y todos los que nos están siguiendo hoy lunes, conectados en una emisión distinta. Así es un día diferente, un día particular para nosotros, pero bueno, la idea, lo decía en el inicio, era tratar de no superponerse con otras ofertas que había, ¿no? No íbamos a competir con la selección de fútbol, de ninguna manera. No queríamos sacarle el rating a la selección y que se pierdan el gol de Messi. Le íbamos a sacar de la selección. Bueno, Guille, yo mientras tanto acá ya estoy acomodando la transmisión para también salir en Facebook. Eh, ¿Qué nos podés decir de la situación epidemiológica en nuestro país? ¿Sigue siendo una situación buena en cuanto a descenso de casos, descenso en la ocupación de camas de terapia intensiva? Sí, el dato es positivo, pero si me lo permitís, Mati, primero quiero hacer dos menciones. Una es recordar para las y los que nos siguen que para nosotros es un día importante porque se está cumpliendo exactamente el día de hoy un año de la primera emisión de AP Pensar. Así La es. primera emisión había sido un 11 de octubre del 2020, perdón. Justo hoy se está, también el cambio de fecha se posibilitó que se dé justo para el aniversario de AP Pensar, pero también, si me lo permitís, recordar a una persona que en su momento también le hicimos un homenaje y quiero dedicar el programa porque es bahiense, porque fue premio Nobel, pero también porque su trabajo científico aportó muchísimo para esta pandemia que nos toca atravesar y para que le encontremos solución tan rápido a esta pandemia. No es tan sacado de contexto esta mención. Y me refiero a César Milstein, investigador, nacido un 8 de octubre, se cumplió 94 años porque nació un 8 de octubre de 1927 en Bahía Blanca, ganó, o fue otorgado, mejor dicho, el Premio Nobel de Medicina en 1984 y su investigación puntualmente trabajaba sobre los anticuerpos monoclonales. A lo mejor este nombre parecía raro para quien nos pueda estar siguiendo, a qué se refiere, y este trabajo tenía que ver dos aspectos fundamentales para que hoy en día, digo, para poder resolver esta pandemia que nos tocó atravesar y que se la pudo encarar y resolver, entre comillas, de una manera tan rápida, venimos siempre hablando como en un año aparecieron vacunas, por dos cuestiones. Una, porque este desarrollo de los anticuerpos monoclonales trabajaron en la inmunología de la producción de anticuerpos, que fue fundamental para que hoy se puedan descubrir y trabajar con las vacunas que se están trabajando, pero también por el descubrimiento de la tecnología para aislarlos individualmente a estos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y otro dato que también me parecía importante, más allá de esta cuestión más técnica, es que en su momento, cuando César Miste descubre este desarrollo, él estaba trabajando en laboratorios de Inglaterra y él había tenido la posibilidad de patentarlo, este desarrollo, y hubiera sido millonario. Sin embargo, a pesar de las presiones políticas, de hecho dicen quienes cuentan el off que Margaret Thatcher estuvo muy enojada con la decisión de él, no lo patentó porque su planteo era que el desarrollo pertenecía a la humanidad y no a una persona. Entonces me parece que el mejor homenaje que podemos hacer desde este lugar que va en sintonía con lo que siempre tratamos de instalar desde este espacio, que explicamos que el trabajo científico no tiene que ver con cuestiones políticas partidarias o individualistas, sino que hacen siempre al bien común, a la cuestión social, etcétera. Me parecía importante ponerlo en valor y recordar para que nadie se olvide quién fue César Milstein y lo que aportó. Y si me permitís cerrar este homenaje con una frase de él que dijo cuando argumentó por qué no lo patentaba su nombre, que dijo que la ciencia solo va a completar sus promesas cuando los beneficios sean compartidos equitativamente por los verdaderos pobres del mundo. Me parece hoy en día, cuando también hemos dicho en este espacio la discusión con las vacunas, que Sí. hay, mientras que hay países que supuestamente se dan a nosotros, hoy en día lo vamos a hablar, hoy el escenario pareciera ser que hasta nos sobran vacunas, hay países que todavía no recibieron ninguna vacuna. Entonces, me Justamente parecía que también venía a cuento sí, te iba a hacer justo esa observación, Guille, en un mundo donde se sigue esperando la liberación de las patentes de las vacunas, donde pocos países tenían la posibilidad de salvar a la humanidad.
de alguna manera, ¿no? Literal, no solo en las películas ni en el cine, sino también en la vida real. Y sin embargo, cuánto negocio y egoísmo que, bueno, hay países que prácticamente no tienen vacunas disponibles y otros que les sobran y se les vencen y las tienen que donar y quedan como los buenos, ¿no? Guille, bueno, Y ahora un sí año. responder, ahora sí ¿Sí? responder a tu consulta. Sí, un año que tratamos siempre con este mismo precepto, con este legado que planteaba César Milsten, de empoderar a la sociedad con información, con información científica, no con opinión. Y los datos, ante tu pregunta inicial del programa, son alentadores, siguen bajando todos los indicadores. De hecho, como recién indiqué un poco para arriba y lo vamos a profundizar, las vacunas hoy en día siguen llegando en cantidades importantísimas, aumentan de manera escalada la cantidad de vacunas, también vamos a contar sobre eso, y también, por lo tanto, aumentan los grupos etarios para vacunar, lo que genera que estos indicadores, es todo un ciclo, ¿no es cierto? Que estos indicadores sigan bajando tiene que ver con el crecimiento de la población vacunada, no son cosas por separado, todo tiene que ver con todo. Decir, por ejemplo, que por 10ª semana consecutiva volvió a descender la media semanal de nuevos casos diarios, pasando de las 1.374 nuevos casos de media que teníamos la semana pasada a 942 de media, pasamos, se bajó un dígito, es importantísimo este logro. La máxima se encontró el día martes, que fue de 1.284, como solía pasar, ya estás canchero vos en esto también, sabés que los martes son los días que suele estar el pico porque compensa con el fin de semana y con los lunes, pero la media bajó los 1.000. También el dato es que bajan los fallecidos de promedio. Recordar que hace 3 semanas, 4 semanas estábamos en 143 fallecidos de media, bajamos a 77, luego a 58, y esta semana estamos en 31, tan solo 31 fallecidos, por supuesto, como siempre decimos, cuando hablamos de números, porque si no pareciera como que deshumanizamos los números. Cada fallecido duele, pero estar hablando que en tan pocas semanas se redujo tanto la cantidad de fallecidos nos permite ver un horizonte alentador. Guille, y en este contexto Bahía Blanca no es la excepción. Bueno, se registran los casos activos, creo que más, hay que remontarse muchísimo atrás para encontrar una situación similar epidemiológica en Bahía. Sí, en general, tanto en Bahía como a nivel nacional y provincia de Buenos Aires, más o menos los indicadores se remontan a mayo, junio del 2020. Mirá, mirá qué buen dato ese. La ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo debajo del 40%. Bueno, aquí en Bahía Blanca está entre el 35 y el 40% generalmente. Tal cual, sí. En Nación bajó del 36 que teníamos la semana pasada a 35.3. En provincia de Buenos Aires bajó del 41, 40.8. Se mantiene, como decías vos, a lo mejor más fluctuante en Bahía Blanca, porque esto también lo explicamos, que como tiene menos camas, apenas sube o baja una, afecta mucho el indicador del porcentaje, ¿no es cierto? Pero actualmente está en 38.10, Sí, la y última actualización. hay que El destacar, no dato sé si, perdón, Guille, a nivel nación y provincia, no sé si se tiene acceso a eso, pero aquí en Bahía Blanca estamos hablando de casi un 40% de ocupación de camas de terapia intensiva adultos, pero solo dos son personas por COVID. El resto son personas que, claro. bueno, de patologías que habían sido postergadas, que, bueno, ahora con la liberación de la presión hospitalaria se pueden atender. Sí, dato importante que estás dando. Esto está pasando en muchos hospitales bueno, algo contamos el domingo pasado, recuerdo que en la cantidad de jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires que ya no tenían directamente casos internados por COVID. Eso es cierto. Pero bueno, cuando el indicador que estamos dando es en capacidad de UTI ocupada. Pero sí, claramente es muy importante porque también lo que está atrás de este número es que hay menos circulación de virus. Por eso hay menos casos, por eso hay menos personas internadas, etcétera. Todo tiene que ver con todo, como decía al principio del programa. En Bueno, casos absolutos también se bajó los 1.000, estábamos en 1.070 camas ocupadas a nivel nacional y con el descenso del porcentaje que indicaba recién,
Actualmente hay 967 camas ocupadas, se bajó 103, se liberaron 103 camas esta semana. Guille, en el contexto regional, ¿qué está pasando con los países donde ya se habilita de a poquito la apertura de las fronteras, el ingreso de turistas, viajes de trabajo? Mira, en general sigue con la misma sintonía que veníamos contando domingo a domingo. En general, en toda Latinoamérica vienen reduciéndose los indicadores. El único país que sigue una situación anómala, de hecho compleja para compararla, es el caso de Perú, porque no solamente crece la cantidad de casos, sino que hace tiempo que ya dejaron de informar los casos recuperados. Por lo tanto, genera una cuestión complicada para comparar la situación, porque uno ve que aumentan la cantidad de casos, pero al no tener la variable sobre la cantidad de casos totales, cuántos son activos, cuántos son recuperados y cuántos son fallecidos, ahí es difícil comparar, ¿sí? Esto pasó en su momento, no sé si recordarás, Sí. cuando fue la primera ola en Europa, que Suecia, Gran Bretaña y Holanda había pasado lo mismo, habían dejado de informar este dato, y luego cuando encontraron un equilibrio de indicadores volvieron a comentarlo. Son cuestiones que tienen a veces las políticas de esconder cierto dato estadístico para compararlo con otros países. Luego, además de ese caso de Perú, Brasil había comentado la semana pasada que había incrementado un poquito los casos, esta semana volvió a bajar, así que no hay que seguir de cerca como estos vaivenes. Y el único país que sí presenta 3 semanas consecutivas de aumento de casos es Chile. Pero siempre estamos hablando de índices bajísimos, porque había llegado a bajar mucho. Eh, Hay que recordar que Chile había sido uno de los primeros países que había vacunado intensamente en relación por la cantidad de vacunas que había logrado obtener en relación a una población que es mucho más baja que, por ejemplo, la de Argentina, que es casi la cuarta parte. Entonces, hizo que rápidamente se bajen los valores de activos y ahora con los meses empezó a aumentar de a poquito, estaba hace 2 semanas en 0,42, 0,44 la semana pasada, 0,48 esta semana, y hay que estar atento a estas cuestiones, más que nada por lo que contabas vos del tema de fronteras, ahora que vienen a lo mejor ciertos permisos, pero después el resto de los países sí, los datos siguen siendo análogos entre todos los países de Latinoamérica. Justo y aprovecho la oportunidad porque nos pregunta Graciela Sánchez, buenas tardes. ¿Por qué se habilitaron todos los bailes y boliches donde prácticamente no se respeta el protocolo? Bueno, nos pregunta a nosotros. Nosotros desde este En realidad la espacio, respuesta. sí, Sí, perdón, en realidad la respuesta que es lo que se habilitó porque los indicadores lo permiten. claro. Son dos cuestiones distintas que eso lo expliqué el domingo pasado. Digo, a uno en términos epidemiológicos puede plantear que hay que ser cuidadoso, que hay que estar atentos a los indicadores, etcétera, etcétera. Ahora, si los indicadores bajan, permiten volver a una actividad semi-normal, llamémosle, ¿sí? A una nueva normalidad, como algunos le llaman. Eh, con ciertos cuidados, teniendo en cuenta la ventilación cruzada, etcétera, etcétera, que después habrá que ver en cada caso, porque cada caso es un mundo, si esa liberación que se permitió desde el Estado se cumple correctamente y ahí será el Estado de cada jurisdicción, en el caso de Bahía Blanca será personal del municipio que tendrá que controlar que se cumpla con los protocolos de limpieza, de ventilación cruzada, etcétera. Es otro tema. Ahora, la vehiculización, los permisos de flexibilización de las restricciones corresponden. No podemos seguir de por vida con todo cerrado cuando teníamos nivel del 100% de ocupación o de un nivel de positividad de test del 50% cuando tenemos un nivel de positividad de test del 1,5%, lo que da cuenta que bajó la cantidad de virus circulante. Por lo tanto, permite que vuelva a haber una circulación semi-normal de la población. Y a eso le sumo, Guille, también un alto porcentaje de la población adulta que está vacunada. Esto lo voy a Tal leer cual. ahora, después se lo voy a contestar yo, pero también pregunta cómo pedir la presentación de las dos dosis de vacuna. Yo interpreto que es cómo justificar que uno tiene las dos dosis. Se puede hacer a través de la aplicación Vacunate, la aplicación Mi Argentina, se puede llevar el cartoncito, que no es lo más práctico.
Y además, después lo vamos a poner en la descripción del posteo, hay un enlace donde se puede solicitar la impresión de una tarjeta que luego se comunican con los datos que uno ingresa, se comunican para que uno las pase a retirar. Pero esa es la manera de justificar que uno tiene las dos dosis aplicadas. Tal Guille, no cual. sé Y si una te... aclaración, Sí. tal cual, y digo una aclaración que es importante, porque algunos se preocupaban por el tema del carnecito, este que contás vos, Ujú. pero en realidad el carnet solamente lo que hace es leer el QR, un lector QR, que remite al mismo certificado que aparece en la página de Mi Argentina, en la aplicación de Claro. Mi Argentina. Por lo tanto, quienes por X razón o no puedan ir a buscarlo porque les tocó a lo mejor un vacunatorio lejos y no pueden ir a buscar ese carnet, o no tengan stock de carnet y para no esperar porque para algún trámite o algo necesitan el certificado, en realidad ese carnecito es simplemente sirve para la comodidad de poder, por ejemplo, estar sin el celular y que quien necesite constatar este certificado pueda leer el QR. Pero si uno sacó y tiene en la aplicación ese certificado, es más, lo que puede hacer también es, algunos conozco mucha gente que lo hizo, es imprimir ese certificadito que lo pueden bajar la pantalla, lo imprimen y lo tienen impreso, lo pueden plastificar y no hace falta el cartoncito ese plástico oficial que puede dar la provincia de Buenos Aires. Hay muchas alternativas, como vos decías, para tener el certificado. Tal cual. Si te parece, pasamos al apartado del plan de vacunación, donde mañana se cumple, bueno, o se da fecha a inicio a un momento importante. Por la vacuna de 3 a 11 años, exactamente. Exactamente, sí, mañana Sí, se comienza. sí, sobre eso también un dato que quería contar y por eso digo, cuando recién al inicio dejé traslucir que hasta pareciera que sobran vacunas, porque domingo a domingo vos viste que me venís preguntando cómo avanzan los porcentajes, etcétera, y venía contándoles a todas y todos los que nos siguen que en realidad los porcentajes van al principio, cuando había más caudal de población que estaba decidida a tener la vacuna, entonces había más gente deseosa de vacuna que cantidad de vacunas, y como aparecían las vacunas, rápidamente se aplicaban. Y por eso habíamos aumentado de tener una cantidad de 700.000 vacunas por semana que se aplicaban, cuanto más vacunas se empezó a ver, se empezó a vacunar en mayor cantidad, llegando a un máximo de 2.700.000 vacunas que se aplicaron en las semanas que más vacunas se aplicaron. Ahora, cuando se llegó a ese objetivo de mayor población que estaba dispuesta, decidida a vacunarse, ahora empezó a caer el ritmo de vacunación, no por faltante de vacunas, sino, entre comillas, por faltante de personas que se quieran vacunar. ¿Sí? Y lo que se vio, y por eso sobre esto quería aclarar algunas cuestiones, es que para esto que tanto se esperaba, que era poder vacunar a los niños, solo de la población total que corresponden a este grupo etario de 3 a 11 años, solamente los padres y las madres de estos niños anotaron hasta ahora al 15%. Y esto es un tema preocupante, porque habla de desconfianza, y es un tema a explicar, que no tienen que tener desconfianza, volvemos a lo mismo, y entre otras cosas que hay que decir en términos numéricos, es cierto que en este grupo etario es los que hubo menos fallecidos. En lo que va de la pandemia, en este grupo etario de 3 a 11 años, fallecieron 70 chicos. Por supuesto que en comparación por la cantidad de población son pocos, si bien seguramente esas 70 familias les costará mucho superar haber perdido un niño tan chiquito que ya todavía por delante. Ahora, sí hay que tener en cuenta que si tomamos otras variables, a este grupo etario de 3 a 11 años hubo 120.000 contagios. Entonces ya cuando hablamos de contagio aumentan los números, y si pensamos que estas 120.000 chicos y chicas contagiadas de este grupo etario pudieron contagiar a personas mayores que sí pudieron aumentar la escala de fallecidos, entonces también volvemos a lo que decíamos en otros episodios y también dijimos hoy, la vacuna es importante por una cuestión social, no solamente para uno para que se la aplique, sino para lograr esta inmunidad de toda la sociedad.
Y sumo un aspecto político a esto, porque obviamente se ha generado también una disputa política, que como ha sido a lo largo de toda la pandemia, lamentablemente, pero para quienes por ahí no confían en la comunicación oficial, en estas últimas horas el ministro de Salud, Fernán Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, avaló con buen tino la vacunación pediátrica con Sinopharm, un poco de alguna manera también echando por tierra algunos sectores de su mismo espacio que intentan desprestigiar la aprobación de ANMAT o la estrategia. Así que bueno, por un lado también, si alguno tenía alguna duda y le sirve esta recomendación por parte del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es un argumento más como para decidirse y anotar a sus hijos para la vacunación pediátrica, que ya va a comenzar mañana. Aquí en Bahía Blanca ya, bueno, hemos tenido conocimiento de personas cercanas que ya les ha llegado el turno con muchísima velocidad, así que entre martes y miércoles creo que están distribuidos gran cantidad de los turnos, por lo menos aquí en Bahía Blanca. Tal cual. Y de hecho, amplío lo que vos dijiste cuando citaste lo de Quirós a lo que pasó con la propia Sociedad Argentina de Pediatría, que inicialmente sacó un comunicado poniendo en duda la vacuna. En realidad lo hizo claramente apresurada, porque lo hizo antes de la reunión que estaba pactada del comité de vacunas, que siempre se reúnen todos los ministros de todas las jurisdicciones, con ministros, etcétera. Y cuando el representante de la Sociedad de Pediatría vio la documentación que amparaba y que daba cuenta la seguridad de la vacuna, sacó rápidamente otro comunicado dando garantías de la vacuna. Digo, y ahí por eso, todos los que tenemos algún medio para comunicar, sea 10, a 20, a 50, a 1000 personas, todos tenemos que tomar, por eso arranqué el programa de hoy, diciendo que hoy el nuevo desafío que tenemos por delante es generar, como en su momento fue, como decías vos, confianza con las vacunas a gran escala. Hoy en día hay que trabajar con el tema de la vacuna para los chicos mucho, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación, y también en este caso los chicos necesitan que sean los padres o las madres quienes los anoten, no tienen ellos la decisión a esta edad. Entonces, si el padre, por miedo o porque la pasó mal, se animó a vacunarse, también no tiene que tener este miedo y actuar distinto con su propio hijo, porque aclarar que los estudios, y uno no se va a cansar de aclararlo, unas cuestiones quiero aclarar de esta vacuna. Por un lado, los estudios fueron claros. Tiene la misma seguridad en los grupos etarios para adultos que para chicos de 3 a 11 años. Los que quisieron confundir, malversar el dato, diciendo que porque no estaba en fase 3, entonces no se pueden vacunar. De hecho, en este espacio aclaramos esta situación. En su momento alertamos que estaba iniciándose la etapa 3, pero la etapa 3 tiene que ver con eficacia en el tiempo. Pero la etapa 2 ya había terminado y había dado cuenta que tenía seguridad, el mismo porcentaje de seguridad, que superior al 90%, que en el caso de los grandes. Y que la cantidad, y ya no estamos hablando sobre un grupo pequeño que fue el del estudio inicial, porque como esta vacuna, ya varios países decidieron aplicarla a este grupo etario, ya estamos hablando de miles y de millones de niños y niñas que fueron vacunadas y no tuvieron ningún efecto. Entonces, no es el miedo que teníamos hace un año atrás con los mayores, que solamente muchos mayores se vacunaron con el estudio sobre 1000 personas, sobre el estudio de laboratorio clínico. Acá estamos hablando de que estas vacunas no solamente aprobaron este estadio del estudio clínico sobre una población X de personas, sino que ya se aplicaron de manera masiva a niños en varios países y que siguen sin aparecer ninguna situación que vaya en contra de lo que decían los estudios científicos. Entonces no hay de dónde agarrarse, solamente, como decías vos, quienes quieren jugar a la política usando como rehenes a la población. Y yo sumo un dato más, Guille, y si querés, bueno, seguimos desarrollando el tema de vacunación, que me parece que también no se está poniendo en la mesa de discusión como argumento válido, digamos, ¿qué pasa con esas criaturas que también se contagian, que cursan la enfermedad, que si bien lo pueden cursar de una manera leve, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar la enfermedad? Digo, ¿por qué vamos a dejar expuestos a que se enfermen igual? Total, no la pasan mal.
Guille, te perdí por un segundo. Sí, ¿Escuchás? yo estoy, yo estoy, Bueno, se frició un poco. redondeando, A me ver. refiero a las secuelas que deja la enfermedad en las criaturas, que todavía es algo que se sigue analizando en los lugares donde más estudios hay en el mundo. Comienzan a surgir los primeros resultados del post-COVID, ¿no? Digo, ¿por qué entonces vamos a exponer a las criaturas a que se enfermen sin saber cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Tal cual. Por eso recién decía que cuando pasó lo que pasó hace un año, o a principios de este año, con la vacunación de los adultos, si bien aclarábamos y uno insistía que había el otro, que la vacuna era el otro, etcétera, pero en este caso, encima, uno podía tomar una decisión sobre su propio cuerpo, ¿sí? Pensando con el padre que también ponía en riesgo su propio cuerpo. Acá ni siquiera es así, porque el niño o la niña depende de la decisión del padre, que el padre y la madre deciden sobre el niño. Y entonces ahí se hace más complejo. Entonces uno comprende que muchas veces a uno como padre prefiere que le pase cualquier cosa a uno y no a un niño, pero también a veces por miedo puede operar a la inversa, puede generar, exponer a ese niño o a esa niña por la inseguridad de uno como grande. Entonces ahí uno tiene que ser más empático y si la ciencia y los avales, los estudios científicos dicen que es segura, como dijimos, si me lo permitís, voy a citar el mismo ejemplo. Si los que dicen que es peligrosa saben tanto de ciencia que dicen que un embarazo tiene 10 meses, creámosle más al científico que trabaja en un laboratorio y que tiene otra calidad de conocimiento. Tal cual. Guille, ¿tenés ahí a mano los porcentajes de la población vacunada para repasar eso? Sí, por supuesto, A ver, ¿cómo sí. venimos? Eh, a nivel general, bueno, llegamos ya, superamos los 54 millones de dosis aplicadas en general. Eso indica que con esquema iniciado sobre la población total del país estamos en el 66.5% y con esquema completo arriba del 52%, 52.42% para ser exacto, pero en la población mayor de 12 años, que es la población actualmente destinada a la vacunación, a partir de mañana esto va a cambiar, vamos a sumar en los grupos etarios más niños. También fue rápido este crecimiento de población vacunada, porque recortando, como decía, a la población mayor de 12 años, estamos hablando que el 82.7% tienen esquema iniciado y el 65.2% tiene esquema completo. O sea, estamos hablando arriba del 65% de la población de más de 12 años que ya tiene el ciclo completo de vacuna, lo cual, un éxito, teniendo en cuenta que estamos recién entrando los primeros días de octubre y que fueron 10 meses de campaña de vacunación para un país con 45 millones de personas. ¿Sí? Digo también esto porque algunos comparan con países que tienen mucho menos vacunación. De hecho, cuando comparamos, Argentina es el tercer país de Latinoamérica en mayor cantidad de dosis aplicadas, pero los países que están por encima de Argentina tienen una población mucho menor. Cuando hablamos de Chile o de Uruguay, entonces cuando empecemos a comparar sobre los países con mayor cantidad de población, la campaña que hizo Argentina claramente está en las antípodas de lo que se decía, de que no había vacunas, que la campaña era mala, y se vacunó en cantidad a tiempo y con vacunas de calidad, y porque todas superaron altos porcentajes. Cuando separamos por grupo etario, encontramos mejor aún. Por ejemplo, en el grupo que siempre son los de mayor riesgo, son los más de 60 años, encontramos con primera dosis casi el 95%, y acá es lo que decíamos al principio del programa, el 5% de población es una población que claramente no se quiere vacunar, porque no solamente están las vacunas, no solamente se dieron todos los turnos, sino que se amplió el rango, primero se liberó para primera dosis a todas las edades, y en la semana pasada se ha ampliado también para completar el esquema a mayores de 30 años. En realidad, mayores de 18 años, quienes trabajan en docencia y quienes tienen comorbilidades, y 30 años a las personas en general. Por lo tanto, cuando vamos al grupo de más de 60 años para completar el esquema, tenemos el 89%. O sea que ahí está faltando solamente un 11%. Ese 11% no hay una cuestión de que no le llega el turno, es un 11% que
por X razón, que hay varias, no se están vacunando. Insisto, y voy a tomar la pregunta de quien nos está siguiendo cuando nos preguntó por qué se abrían algunas cuestiones. No es por lo que se abrió por lo que dijimos, pero a veces también esta acción de vuelta a la normalidad ayuda a completar la vacunación, porque como dije hace unos domingos atrás, hay muchas personas que no se vacunaron porque comprendían la importancia de vacunarse, pero sí se vacunaron por la necesidad, porque en varias instancias, en varias actividades, para poder hacer la actividad, entrar al negocio que quieren entrar, al comercio, al boliche, al estadio, a donde sea, necesita mostrar que tiene vacuna. Entonces, se termina vacunando para hacer la acción. Entonces, eso a lo mejor también ayuda a achicar ese porcentaje que todavía está faltando. Así es. Entre martes y miércoles comienza una distribución de dosis que ingresaron al país de Pfizer, que están hasta ahora destinadas principalmente al grupo etario de 12 a 17. Por lo tanto, bueno, hay que estar atentos para aquellos que tienen hijos en esas edades, que seguramente va a haber una emisión de turnos en el transcurso de la semana. Y bueno, lo que les decía, también comienza la vacunación pediátrica, por lo cual también estar atentos también a quienes hayan inscrito en estos días, porque el stock de vacunas está. La de Sinopharm había sido reservada para este grupo etario, así que vacunas hay y en la medida que se vayan anotando se van a ir dando los turnos. En eso no va a haber ningún inconveniente. Tal cual, por eso decía, hoy en día el problema ya no es vacunas. Para que te des una idea o que tengan en cuenta quienes nos están siguiendo, durante esta semana entraron casi 7.700.000 dosis de vacunas de distintos laboratorios. Entraron de Pfizer, más de 1,5 millones en 2 tandas. Entraron una remesa importante en el día de ayer de AstraZeneca, arriba más de 3 millones. Entraron también de Sinopharm, lo último que faltaba esta semana. También del laboratorio de Richmond se liberó una tanda de 1.700.000 dosis de segunda dosis. En total son estos 7.700.000 que decía en total, lo que hace que sumando desde la primera vacuna que se recibió a fines de diciembre hasta el día de hoy, Argentina lleva recibida más de 78 millones de dosis de vacunas entre todos los laboratorios. Y eso representa el 58% de las dosis que firmó compra. Por eso digo, claramente no se problema la cantidad de dosis. Por las que hay, que están en stock, de las cuales no es que se la robaba nadie, sino que estaban guardadas para, en el caso de la Sinopharm, porque la Sinopharm es la única que se completó la totalidad del contrato. Se hizo un contrato por 30 millones y se recibieron los 30 millones, y como era la que ya se estaba dando, y sobre eso hago una aclaración, entonces por eso se reservó de esta vacuna, porque de las otras vacunas, de las cuales algunas tiene Argentina, todavía estaban en etapas de prueba. Y sobre esto quiero hacer una aclaración con la que siempre tuvo mucha publicidad, que fue la Pfizer. Algunos decían, ¿por qué se le va a dar a este grupo etario tan chico la Sinopharm y no le dan la Pfizer? Cuando la aprobó la FDA, que también hay muchos que parecía que son más hinchas de la FDA porque es norteamericana, o no sé, porque está en las películas norteamericanas que todo lo ganan, y en la realidad en el campo científico no están así, porque la aclaración que hay que decir es que la FDA autorizó para vacunar a chicos a partir, déjame decirte exactamente, de 12 a 15 años. ¿Sí? En realidad, para vacunar a mayores de 16 y de 12 a 15 años está aprobada, pero en calidad de emergencia. Lo que salió esta semana, que Pfizer ya había logrado la aprobación total y no en calidad de emergencia, era para mayores de 16. De 12 a 15 años sigue aprobado en calidad de emergencia, como el resto de las vacunas, como por ejemplo la Sinopharm. Entonces, digo, también aclarando con información y no con opinión, quería también dejar aclarado esto. Está aclarado, Guille. Bueno, nos ha quedado algo más que vos quieras, que querías traer hoy al programa del día de hoy, Guille, porque repasamos los casos, la situación epidemiológica, la ocupación de camas, la situación del plan de vacunación, que son, bueno, generalmente los principales tópicos que nos gusta repasar como para ir conociendo
se ha ido desarrollando la pandemia en nuestro país. No, algunas aclaraciones también en este espacio que estamos teniendo de aclaración de lo que a veces uno ve en algunos medios hegemónicos. Ah, Por sí, otro lado, yo te digo que otra, espero toda la semana que nos juntemos a hacer el programa porque hay cosas que uno escucha y lee que decís, "Ah, cómo me gustaría estar ahí otra para... buena noticia es que, perdón, que la ANMAT esta semana autorizó también la vacuna Hansen, si bien Argentina todavía no entraron. Hansen, aclaramos, también porque a veces se hace confusión con los nombres, como había pasado en su momento con la Covishield y AstraZeneca. Las Hansen son las de Johnson Johnson, ¿sí? Argentina en su momento había iniciado las gestiones, todavía no recibió ninguna, pero ya tiene la prueba de ANMAT, también para que se den cuenta que no hay una cuestión, una acción casi comercial que se aprueba lo que llega. Entonces hubo vacunas que se aprobaron antes de recibir y hubo algunas que se recibieron y no se distribuyeron hasta que no tienen el aprobado. ¿Sí? La autorización de la ANMAT tiene que responder a cánones científicos que tengan sustento científico para dar seguridad inmunológica, con documentación científica, y bueno, se suma otra posibilidad de vacuna. Otra aclaración que quería hacer también tiene que ver con lo que se dijo sobre algunas cuestiones de vacunas, sobre los peligros de vacunas, y volvemos a lo mismo, porque instalan algunos que son para el común de la gente, son nombres raros. Se habló, no sé si te tocó escuchar, Mati, que se habló de la miocarditis, los riesgos de miocarditis en las vacunas con ARN, y la realidad es que el indicador, ¿recordás cuando en su momento había pasado con lo de AstraZeneca, que también se hablaba de la tasa de efectos colaterales? Claro, pero que en realidad la posibilidad de tener coágulos con AstraZeneca era 1000 veces menor que la posibilidad de tener los coágulos si uno se infectaba de COVID. Sí, Bueno, lo mismo pasa con la miocarditis y la posibilidad de tener miocarditis teniendo una vacuna de ARN, ya sea Pfizer o Moderna. También lo que pueden ver acá, que uno no es que es lobista en contra de Pfizer, porque cuando tiene que, entre comillas, defender a Pfizer, como sería en este caso, lo hace, porque uno está en pos de la verdad con información científica. Y decir que se queden tranquilos y tranquilas que nos están escuchando o viendo, que el dato es que la posibilidad de tener miocarditis, si se agarran, si se contagian del virus del COVID, es 8 veces más grande que la posibilidad de padecer miocarditis por el riesgo que podría generar la vacuna. ¿Sí? Entonces, las vacunas son buenas en general. Si hay algo que está fuera de discusión y que nos enseñó esta pandemia, fue récord la cantidad de vacunas que se lograron hacer en un año, de alta eficacia. Recordemos, hace un par de programas cuando yo había dicho que se tardó 40 años en trabajar en la vacuna para el HIV, que recién está en fase 3. Esta vacuna estamos hablando, o por ejemplo vacunas para el ébola, que es otra información que tenía, que salió la vacuna para el ébola. Claramente, a quienes se quejan de estas vacunas no le importa porque no viajan a África, pero hay países que mueren mucha gente diariamente por el ébola. Entonces digo, es importante todos los desarrollos científicos y no solamente, siendo empático, digo, no solamente los que nos puede tocar a nosotros. Y en general, las vacunas requieren mucho trabajo, mucho tiempo. Y en este caso, porque algunos que eran contrafácticos decían, si las vacunas tardan tanto, ¿por qué en este caso fueron tan rápidas? Entonces no son buenas, son veneno. Y en realidad eso es contrafáctico, porque por lo que hizo que las vacunas sean tan buenas y hayan salido tan rápido, es porque en este caso, a diferencia del ébola o de otras enfermedades, es pandémico. Entonces, como no afectaba a una región del mundo en especial, sino que afectaba a todo el mundo, todos los científicos del mundo dejaron de hacer lo que estaban haciendo, compartieron información y fue un laboratorio del tamaño del mundo trabajando en pos de solucionar la pandemia. Por eso es que los resultados fueron los que fueron. No es que son malas las vacunas y que se está improvisando con las vacunas, ¿sí? Entonces, eso también es importante y esclarecerlo en estos términos. Y bueno, como decías, no tiene tanto... otra cuestión y que sí hace a lo que es geopolítico, que también hablábamos, por ejemplo, y me parecía importante contarlo en el programa de hoy. Porque también otro de los temas que fue noticia en algunos diarios es que, y lo leo exacto como lo comunicó Reino Unido, que Argentina salió de la lista roja del Reino Unido
pero que no reconocen los certificados de vacunación argentinos. Ahora, también lo que dice la información del gobierno del Reino Unido es que toda persona vacunada con vacunas, valga la redundancia, de AstraZeneca, van a poder ingresar al Reino Unido sin necesidad de hacer cuarentena. Salvo, literal, salvo que las personas vacunadas con esquema completo de esta vacuna vengan de Latinoamérica. La pregunta entonces es, ¿el problema es la vacuna? Sino de dónde venís. O volvimos a la excusa. Digo, históricamente, esclavitud, color, siempre hubo un rasgo racial, de discriminar al tercer mundo. Ahora creo yo, y no es opinión, escrito por lo que dice la circular del Reino Unido, hay una discriminación, porque estamos hablando de que a dos personas vacunadas con la misma vacuna, según su procedencia pueden entrar o no. Entonces digo, quienes son traviesos y dicen en los medios hegemónicos, ojo, que en el Reino Unido no están aceptando quienes estén vacunados con la vacuna que se dio en Argentina, de AstraZeneca, no es que es porque la vacuna AstraZeneca sea mala, es porque literalmente lo que dicen es, aceptan AstraZeneca, pero no si fueron dados en países de Latinoamérica. Increíble. Sí, entonces también esto era un tema, me parecía que era importante para aclararlo. Pero ojo, también esto va a durar poco, porque recordarás que alguna vez también desde este espacio aclaramos cuando fue el conflicto con la Asociación de Medicina de Brasil, cuando salió a denunciar a las Sputnik sin ningún sustento científico, y le duró poco cuando había 3 laboratorios brasileños que querían producir las Sputnik y ahí cambiaron el discurso. Bueno, ahora va a pasar algo seguramente rápido con esta decisión del Reino Unido, porque las relaciones geopolíticas entre el Reino Unido y la India son muy importantes, y también la India sacó un comunicado diciendo que ellos iban a actuar de igual manera, y que si no dejaban entrar a indios al Reino Unido con esquema completo, entonces ellos tampoco iban a dejar entrar personas del Reino Unido. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero digo, entonces claramente doy estos ejemplos que son fáciles de entender, pero hace falta ser biólogos para entender que a veces las decisiones políticas atraviesan cualquier decisión científica epidemiológica. Está clarísimo. Guille, ahí nos preguntan en algunos de los comentarios por las vacunas argentinas. Les recomendamos que miren el capítulo anterior de AP Pensar, el domingo pasado. Guille hizo un resumen de los 7 proyectos que se están realizando en nuestro país. Luego igual yo le voy a compartir a nuestra seguidora ahí que nos pregunta, para que esté al tanto también y despejar su inquietud respecto a la vacunación, a la vacuna argentina que se está desarrollando. Son varios proyectos, así que ahí va a tener toda la información. Guille, llegamos al final del programa del día de hoy, un programa especial. Hemos cumplido un año de comunicación científica, de periodismo científico, de esta intención de llevar al hogar y tratar de poner en términos quizás más coloquiales mucha información que había dando vuelta. Ese fue un poco el espíritu del programa, tratar de llevar claridad a tanta información que había respecto a la pandemia en un comienzo. Ahora también hay mucho, pero creo que ya se han acomodado un poco los tantos, nos hemos familiarizado con muchos conceptos y muchas definiciones, pero en un principio era abrumadora la cantidad de información que había dando vuelta, de desinformación, de noticias falsas, y nos parecía que era responsable de nuestro espacio generar un lugar de estas características. Y bueno, hemos tenido más, menos espectadores, con algunas entrevistas por ahí más que generaban por ahí más inquietud, otras menos, pero me parece que estamos todos orgullosos de este espacio que hemos logrado y del espacio que se ha generado. Sí, yo estoy muy contento porque, bueno, se le cuento a quienes nos siguen, yo me dedico hace más de 10 años a trabajar en la comunicación científica en los medios, a analizarla como investigador, cómo se comunica, qué es lo que habría que hacer para comunicar la ciencia de la mejor manera. Y bueno, y cuando ustedes se comunicaron de APP conmigo, la posibilidad de poner en acción mucha de la teoría que uno planteaba en los congresos, y bueno, había que poner en práctica, es un lindo desafío, y más en una situación de pandemia que, como vos decís, en términos de empatía con la sociedad, uno siente una responsabilidad
de poner al servicio de todas y todos el conocimiento que uno puede tener, humildemente, aclarando dudas, dando tranquilidad a la población para que no entre en situación de crisis. Y yo siempre agradecido voy a hacer a todo, a Pepe, a vos que te contactaste, por supuesto, voy a aprovechar el espacio para saludar al amigo común Marcelo Tedesco, que fue quien nos conectó para que exista este espacio. Siempre agradecido a Marce, también por su conocimiento, por su solidaridad, y bueno, y se gestó este espacio, que también yo le reconozco a Pepe, que no solamente es este espacio, a Pepe Pensar, porque en realidad también lo que uno fue viendo de Pepe es que más allá de que este espacio de los domingos era el espacio, como vos recién decías, de esperar la semana, las cosas que van apareciendo para aclararlas este domingo, también hubo un seguimiento día a día en la semana. Yo también seguía las redes de APP que iban publicando cómo iban llegando vacunas, aprobaciones de vacunas. Entonces no quedaba aislado estos episodios solamente semanales, sino que hubo un tratamiento serio y responsable de la temática científica. Y creo que para celebrar, yo siempre se los dije y lo hago público, el tratamiento que ustedes como medios tuvieron con seriedad en plena pandemia, mientras que otros medios, por eso digo, a veces no, yo se lo digo a alumnos, que ser un medio con más rating o con más capital económico no indica ser mejor medio. Mejor medio es el que actúa con mejor ética, con mayor compromiso con sus seguidores, y ustedes lo hicieron muy bien y para mí es un orgullo ser parte de APP. Gracias, Guille, por tus palabras y bueno, nos motiva a seguir creciendo. Hay algunos comentarios ahí donde nos felicitan y bueno, uno de nuestros seguidores ya ha tomado como propio el eslogan, ¿no? Una sociedad empoderada es una sociedad informada es una sociedad empoderada. Así que ese es lo que nos moviliza para seguir adelante con este espacio. Guille, gracias por estar ahí del otro lado, un día feriado, que también es un día que nosotros entendemos para todos, que quizás a veces necesitamos descansar